Boca Juniors anunció oficialmente la renovación del lateral peruano Luis Advíncula, cuyo contrato acababa a fines de 2024, y ahora estampó la extensión hasta diciembre de 2026. A sus 34 años, Advíncula sigue siendo una pieza clave para el conjunto Xeneize, y vive un gran momento en el equipo de Diego Martínez. Desde su llegada a mediados de 2021 procedente del Rayo Vallecano, Advíncula se ha ganado el cariño de la gente a partir de su entrega, jerarquía y aporte en momentos claves, como el golazo de zurda en la pasada Conmebol Libertadores. Su velocidad y habilidad en defensa y ataque ha sido clave en la estrategia del equipo. Y no es para menos, es uno de los jugadores más regulares del plantel. Y así lo dicen las estadísticas. Luis ha sido un pilar fundamental de 4 importantes títulos, para Boca Juniors: la Copa Argentina, la Copa de la Liga Profesional, el Torneo de Liga Nacional y la Supercopa Argentina. Por otra parte, el lateral peruano señaló en una entrevista con el periodista Horacio Zimmerman que siempre se imaginó jugar en Boca. Es un sueño jugar acá. Desde chico soy hincha porque mi papá me hacía ver los partidos y gracias a Dios, de grande, se me pudo cumplir el sueño. Y también se refirió a la pregunta si se retiraría en Boca Juniors. Ahora que ya estoy casi en el final, tengo 34 años, pasé a ser casi un jugador veterano. Para la vida estoy joven, pero para el fútbol soy veterano. Uno tiene que ir pensando que cada vez está más cerca. Prefiero que el tiempo lo decida, pero sí sé que cada vez está más cerca, reconoció Advíncula. André Carrillo, uno de los referentes de la selección peruana, logró ascender a la primera división de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah, esto, luego de que su equipo lograra un agónico empate contra Oud Medina. Por un marcador final de 2-2, la culebra fue titular y jugó hasta los 64 minutos, el cual le sirvió para llegar a los 64 puntos, y así sacarle 10 puntos de distancia a sus más cercanos perseguidores, el Al-Kholoud y Al-Orubá, y ahora el Al-Qadisiyah buscará lograr el título de la segunda división, en sus 3 partidos pendientes. Desde su llegada al club, André Carrillo disputó un total de 26 encuentros, en los cuales llegó a marcar en 2 ocasiones, y brindar 5 asistencias. El vínculo de André Carrillo con Al-Qadisiyah es hasta fines del mes de junio del 2024. Por último, es importante mencionar que André Carrillo se sumó al Al-Qadisiyah con el objetivo de poner al club en la máxima categoría, y es por ello que existen altas posibilidades que pertenezca al plantel en la próxima temporada. Recordemos que en la Saudi Pro League está Al Nasser, de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, Al Ittihad de Karim Benzema y N'Golo Kanté, y Al Hilal de Neymar, entre otros clubes con figuras interesantes. Su ascenso a primera también estará lleno de nostalgia para André Carrillo, debido a que en determinado momento deberá enfrentar a su antiguo elenco, y ante su hinchada. ¿Habrá ley del ex? Tras el ascenso, no sorprendería que Carrillo sea convocado a la selección peruana.